Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Estamos hoy nuevamente en la sede de nuestra iglesia Avivamiento Pueblo de Dios. Hoy 21 de agosto del año 2020. Bienvenidos a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando por las redes sociales. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo nos dé revelación a partir de este momento de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos, Señor, tu soberanía. Reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Reconocemos que hemos muerto al pecado, Señor, porque nos crucificaste junto a Cristo. El pecado no se puede enseñorear de nosotros conforme a tu palabra. Reconocemos que tu sangre nos limpia de todo pecado. Ejercemos fe en tu sangre en este momento, Padre. Limpia nuestras conciencias, limpia nuestro corazón, Padre. Que podamos entrar confiadamente ante el trono de tu gracia a partir de este momento, Señor. Límpianos, Espíritu Santo, límpianos con la sangre del Cordero. En nombre de Jesús declaro un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo a partir del 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. El mismo libro de Primera de Juan, la misma carta, ahora el capítulo 3, a partir del versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Qué tremendo esto. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Gloria a Dios. Vamos a ver la misma carta, Primera de Juan, el capítulo 5, a partir del versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no peca. Y el maligno, no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Vamos a ver ahora Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es lo que Dios dijo después que Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. 15. Esto, hablándole al diablo, a la serpiente antigua, Dios le dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo que Dios le revela al apóstol Juan que hay dos clases de personas. Es blanco o negro. En el cristianismo o eres blanco o eres negro. No hay algo intermedio. El que practica el pecado es del diablo. El que no practica el pecado es de Dios. El que practica el pecado es hijo del diablo. El que practica el pecado es hijo de Dios. Pero también el apóstol Juan dice que si tú pecas, tienes un abogado. Porque si tú dices que no pecas, haces a Dios mentiroso. Hay algo aquí tremendo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios podemos pecar. Porque si yo digo que no soy pecador, si yo un día no confieso mis pecados delante de Dios, le estoy diciendo a Dios que Él es un mentiroso. ¿Por qué? Porque en Adán nosotros recibimos una simiente, como vimos ahorita. En Adán recibimos una simiente de desobediencia. Somos pecadores. Practicamos el pecado o pecamos porque somos pecadores. Hay una naturaleza pecadora en el hombre. ¿Ok? Quiero ser claro en esto. Pero el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Puede pecar, pero no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo puede mentir. Sí, en un momento de temor, de debilidad humana, puede decir una mentira, pero no practica la mentira todos los días. Ahí es donde está el error, donde está el detalle. Porque si yo como hijo de Dios estoy practicando la mentira, no estoy manifestando la nueva vida que Dios me ha dado. Estoy manifestando la vida de Satanás, que es la mentira. Entonces debemos tener mucho cuidado en esto. ¿Ok? ¿Usted quiere reconocer a alguien? Bueno, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Bueno, si tú ves que estás practicando el pecado, es hijo del diablo, según la palabra. Y el apóstol Juan tenía aquí, era ya un anciano, había visto a su hermano morir, a Jacobo, ya era un anciano, había conocido a Jesús, y Dios le revela, mira, el que practica el pecado no es mi hijo, es el hijo del diablo. El que no practica el pecado es mi hijo. Y nosotros como cristianos, o como, me quiero dirigir a todos, hasta aquellos que nunca han leído la Biblia, si usted está practicando, ahora, ¿qué es pecado? Pecado es desobedecer a Dios. Eso es pecado, infringir la ley, vivir una vida pecaminosa, una vida de pecado, una vida de mentira, una vida de adulterio, de fornicación, una vida de borrachera, una vida de vicios, una vida de murmuraciones, de hipocresía, de rencores, de odio. Eso es pecado. Si yo estoy practicando esas cosas, yo soy hijo de Satanás. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Entonces, debemos estar muy claros en eso, ¿verdad? Ahora, hubo un pecado, entró el pecado en las personas. Bueno, pero gloria a Dios. Fíjense, vamos a ver quién es Satanás. ¿Quién produce el pecado en el hombre? ¿Quién es Satanás? Bueno, Satanás, lo voy a decir generalizando, porque para entrar en los versículos vamos a durar mucho, pero espero que ustedes anoten los versículos y lo vean en sus hogares. Ok, ¿quién es Satanás? Bueno, Satanás era un ángel, era un querubín. Fue hecho perfecto, hermoso, era un ángel que cuando él nació hubo tamboriles, hubo arpas, era perfecto en sus caminos hasta que en él se halló maldad. Eso está en Ezequiel 28, 12 y 19. Satanás se rebeló contra Dios porque quiso ser Dios. Y ese es la raíz del pecado, querer ser como Dios. Cuando Satanás tentó a Eva, le dijo, mira, lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas de este fruto vas a ser como Dios. Bueno, a ella se le pusieron los ojotes grandotes. Oye, voy a ser como Dios. Y ese es el gran problema que tiene el ser humano, que quiere ser como Dios. O sea, quiere ser su propio Dios, no quiere que nadie lo mande, quiere ser independiente. Busca la ayuda cuando de verdad está, pero bueno, en las últimas, que es doblegado su orgullo. Pero de resto, el ser humano, todo lo que hemos nacido de Adán, todo el que ha nacido de Adán,
Toda la raza humana quiere ser como Dios. Y ese es el principio satánico. Eso está en Isaías 14, 12 al 14. Su meta es provocarnos la muerte, la desobediencia, por medio del engaño. Su nombre, Satanás, significa adversario, enemigo. Diablo significa calumniador, el que acusa falsamente. O sea, Satanás es un ser malo, es un espanto. Dios lo convirtió en un espanto, es horroroso Satanás. Y tiene maldad, desde el principio peca Satanás. Y su trabajo es engañar. No permite que entiendas a Dios, ciega la mente. Eso está en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz. Así yo te voy a decir algo, si tú estás leyendo la palabra y no estás entendiendo, ahí hay algo, ahí hay un pecado. Ahí entró Satanás. Yo quiero hoy hablar de la obra de Satanás, pero también voy a hablar de la obra de Jesús, que es más importante. Pero nosotros también debemos saber quién es Satanás. Pero hay que prestarle más atención a Jesús, ¿ok? Puesto los ojos en Jesús. Pero voy a hacer como un pequeño paréntesis aquí pero Satanás está vencido en la cruz del Calvario. No permite que entiendas a Dios, ciega la mente. Satanás provoca enfermedades. Está en Job 2:7. Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Provoca enfermedades. Mucho cuidado con las mentes. Muchas veces hay personas que están enfermas y van al médico y el médico no le consigue nada. Bueno, eso es un ataque satánico. Yo he conocido personas que están enfermas. He conocido personas que están enfermas, pero después que Dios permite que caigan en una cama y que estén a punto de morir y se recuperan, más nunca se enfermaron. Porque han reconocido que había algo ahí que las hacía enfermar. Satanás utiliza fenómenos atmosféricos para atacar al hombre. Eso también está en Job capítulo 1, 18 y 19. Él hizo que un viento tumbara una casa y mató a todos los hijos de Job. Claro, todo esto que hace Satanás es permitido por Dios, ¿ok? Quiero poner algo muy, muy claro. Satanás tiene poder por poco tiempo porque Dios le ha permitido eso. ¿Por qué? Porque porque el hombre le dio derecho a Satanás. Al desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, Adán y Eva le dieron derecho a Satanás sobre ellos y por consiguiente a todos nosotros. Pero Dios es bueno y tuvo la solución. Satanás engaña al mundo, Apocalipsis 12:9. Puede entrar en el ser humano o en animales. En Lucas 22:3 entró en Judas, entró en los Gadarenos. Satanás puede entrar en las personas, puede entrar en los animales. En Mateo 8:32 entró en un hato de cerdo. Jesús los mandó al hato de cerdo. Y después los cerdos se mandaron por un precipicio, por un abismo. Puede influenciar los sentidos humanos. 2 Corintios 11:3. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: me temo que vuestros sentidos sean extraviados de la verdad, así como la serpiente engañó a Eva. Cuidado, cuidado cómo usted está siendo atacado por Satanás sus sentidos. Claro, él estimula los sentidos pecaminosos que tenemos nosotros. Nos pone a ver morbosidades, nos pone a ver pornografía, nos pone a imaginarnos cosas malas, nos pone a sentir cosas en nuestro corazón, rencores, odios que vivimos durante años con esos rencores y esos odios. Nos pone a creer que están hablando mal de nosotros, nos provoca complejos que duran toda la vida, ¿sí? Puede influenciar los sentidos humanos. Tiene dominio sobre el ser humano, dice la palabra en 1 Juan 5:19. El mundo está bajo el poder del maligno. ¿Cómo tiene ese poder? Porque Él puso su simiente en el hombre, como leímos en Génesis 3:15. Por su simiente, que es el pecado, que es la rebelión, que fue puesta en Adán, esta simiente pasó a todos los hombres.
Génesis 3:15. Trabaja la mente y pone pensamientos altivos en la mente del ser humano para que nunca busque a Dios. O para que diga, haga creer al ser humano que Dios no existe. Que el ser humano, estoy cansado de oír eso. No, yo soy dueño de mi propio destino. No, el hombre forja su propio destino. Dios es el que decide lo que a ti te va a pasar. Dice la palabra de Dios, hay caminos que parecen de vida, pero al final son caminos de muerte. Y dice la palabra, el hombre no es el Señor de su camino. Jehová es él el que endereza los pasos. Todo ese trabajo lo hace Satanás, un entramado, vino a matar, robar y destruir. Está destruido tu matrimonio, estás arruinado, tus negocios no funcionan, estás enfermo, estás amargado, tienes rencor, tienes pesadillas, no puedes dormir. Hay un ataque satánico ahí que está utilizando tu pecado que tú tienes dentro de ti, tu concupiscencia, para hacerte pasar todas esas cosas. Pero gloria a Dios. Me gusta esto. Jesús vino a destruirlo y lo logró. Si nosotros leemos la palabra, por eso es que está hablando acá el apóstol Juan en las lecturas que leímos, que dice, nosotros conocemos al verdadero. El mundo necesita conocer al verdadero. El verdadero, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por la humanidad? ¿Qué hizo Dios al enviar a su Hijo a la humanidad? Y nosotros como cristianos debemos leer la palabra. El mundo debe leer la palabra para conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dios te va a abrir ese entendimiento que está cegado por Satanás. En Cristo Jesús te lo va a abrir. ¿Qué logró Jesús? Bueno, vino Jesús a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Donde iba Jesús deshacía las obras del diablo. Donde iba Jesús los demonios salían corriendo. Donde iba Jesús se sanaban las enfermedades. Donde iba Jesús había amor, había paz, había sabiduría, había entendimiento. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Son hechos, son logros que hizo Dios en Cristo Jesús por ti y por mí. Y para beneplácito de Él. Para que su corazón se complaciera, porque Satanás es enemigo de Dios, pero Dios ha querido que el mismo ser humano enfrente a Satanás y nos dio el poder del nombre de Cristo, para que nosotros como iglesia destruyamos sus obras, deshagamos sus obras, destruyamos el imperio de la muerte. Vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué vino a hacer Jesús también? ¿Por qué Jesús vino acá? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Eso está en Hebreos capítulo 2:14. Ya Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Ya Jesús destruyó a Satanás. Y vamos a ver esta palabra destruir, ¿qué significa? Porque es muy poderosa. ¿Para qué vino Jesús? Bueno, Jesús también vino a destruir el cuerpo del pecado. Gloria a Dios. Eso está en Romanos 6:6. Porque el viejo hombre fue crucificado junto a Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esta palabra destruido es la misma de destruir que Dios aplica al imperio de la muerte que tenía Satanás. Esta palabra es catargeo, que significa abolir, cesar, neutralizar, dejar sin efecto. Les voy a explicar algo. El hombre en Cristo Jesús, Satanás te puede tentar, Satanás te puede atacar, pero no puede hacer que tú practiques el pecado. Es imposible en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús el cuerpo del pecado que servía al que provoca el pecado fue también destruido en la cruz. Fue puesto sin efecto, fue neutralizar. La mano que antes golpeaba, ahora no va a golpear, ahora va a sanar. La lengua que antes decía grosería, que antes maldecía, ahora mi lengua va a bendecir. Mi cuerpo, ese cuerpo del pecado ha sido neutralizado en la cruz. Ha sido dejado sin efecto en la cruz. La mente que era morbosa, que era inventaba,
era astuta, ahora es una mente pura en Cristo Jesús. ¿Cómo? Estos son hechos que que ya Jesús logró. ¿Cómo nos apropiamos de esto? Bueno, creyendo. Simplemente creyendo. En Romanos 6, del 1 a 14, dice que debemos saber varias cosas. Vamos a ver qué debemos saber para creer. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hubo un proceso espiritual en Cristo Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo yo me apropio de esa verdad? Creyéndola. Satanás no puede enseñorearse de mí. ¿Por qué? Porque ese hombre que tenía la simiente de Adán murió en la cruz. Satanás tiene poder hasta la muerte. Satanás no tiene poder cuando tú resucitas. Satanás, fíjense que en Mateo 10:18 dice el Señor, témanle, no teman al que puede matar el cuerpo, témanle al que puede echar el cuerpo y su alma en el infierno. Satanás tiene control hasta la muerte del ser humano físicamente. Después de ahí, Dios tiene el control. Satanás no puede pasar después de la muerte. Así es espiritualmente. Satanás, hasta que yo morí, él me puede tocar, él se puede enseñorear de mí hasta que yo no crea que he muerto. Pero cuando yo creo en mi corazón que he muerto a esa vieja vida y que he resucitado para una vida nueva, en esa vida de resurrección, fíjese dónde está la iglesia en esa vida de resurrección. Según Colosenses 3 del 1 al 4, esa vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo puede llegar Satanás ahí? ¿Cómo puede dominarte Satanás si tú estás escondido con Cristo en Dios? ¿Cómo puede pasar Satanás por Dios y por Cristo? Satanás te puede hacer sufrir porque Dios lo dijo en Génesis. Tú le herirás en la cabeza. O sea, aplastamos a Satanás y ella te herirá en el calcañar. Sí te puede hacer sufrir. Jesús sufrió. Sí nos puede hacer sufrir. Sí, Satanás, hay ataques satánicos. Pero lo que yo quiero decirte esta mañana es que tú no puedes practicar el pecado, que es lo que quiere Satanás, que tú practiques el pecado. Porque si tú practicas el pecado, el acusador le va a decir a Dios, mira, ¿cómo este dice que es hijo tuyo? Ese es hijo mío más que tuyo. Porque todos los días dice mentira. Todos los días tiene malos pensamientos. Todos los días murmura. Todos los días tiene rencor. Todos los días ve cosas pornográficas. Todos los días. Nunca lee tu palabra. Él se cree Dios independiente de ti. Esa vida no puede Satanás hacerla, que practique el pecado, porque esa vida está sentada con Cristo en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Efesios 2 del 4 al 7. ¿Cómo puede llegar Satanás a donde está Jesús y donde está Dios? ¿Cómo puede tocarte? Y Dios puso a la iglesia ahí para que nosotros, por medio de la autoridad del nombre de Jesús, tengamos poder sobre Satanás. Tengamos poder sobre sus obras infructuosas. Podemos pecar y tenemos la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado, pero no debemos practicar el pecado.
La iglesia no debe practicar el pecado. Porque como dice el apóstol Juan, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Satanás tiene el control de mí hasta que por fe creo y acepto que con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Gálatas 2:20. Satanás tiene control de mí hasta que creo y acepto que con Cristo he resucitado y estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Satanás no puede llegar allí. Efesios 2:4-7. Satanás tiene control hasta la muerte. En la vida de resurrección, Satanás no puede entrar ni controlar. La vida de resurrección se recibe por fe y es dada a quien Dios quiere. Aleluya. Satanás puede tentarte, pero solo se puede enseñorear en aquel que no ha creído que ha muerto al pecado. Y por consiguiente, menos va a creer que ha resucitado en una vida nueva. Aleluya. Pero Jesús nos dio la autoridad de su nombre. Iglesia, amigos, hoy les animo a que escudriñen la palabra, lean la palabra y la crean por fe. Satanás fue derrotado. Jesús ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Es un hecho. Satanás, sus obras fueron deshechas por Jesús. Eso es un hecho. Satanás destruyó al cuerpo del pecado que tiene todo ser humano que proviene de Adán, porque todo provino de Adán. Ese cuerpo ha sido inutilizado, pero debemos creerlo por fe. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor. Te pido en tu nombre, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, se haga vida en mí, Señor, y en la iglesia, Señor. Que podamos, Señor, ejercer la autoridad de tu santo nombre, sentado junto a ti en los lugares celestiales, y aplastar a Satanás. Porque tu deseo, Padre, es que tus hijos, los hijos de Dios, venzan a Satanás por medio de Cristo Jesús. Bendigo tu nombre y bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.